Argentina en Yucatán es una muestra colectiva de 27 artistas, quienes despliegan sus historias sobre lo que hoy es el arte en Argentina, uno de los países que más destaca en el arte contemporáneo. Esta emisión está dedicada a la obra de Andrés Lavaqué y Claudio Ruiz, quienes charlaron con la Hora Cultural Macay durante los días que visitaron la ciudad de Mérida. Andrés Lavaqué nace en San Juan, Argentina. Asiste a diversos talleres de dibujo y pintura desde temprana edad. Es arquitecto por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, se formó en filosofía moderna y contemporánea, teoría del arte y fotografía. Desarrollada mi carrera universitaria de arquitectura, después en el ejercicio de la profesión aprendí también un montón de aspectos que quizás no me interesaron tanto. Ejercí varios años, ejerzo cada tanto también la arquitectura. Creo que es muy rica en cuanto a sus planteos de que hay un programa específico al cual desarrollar el proyecto o la idea que uno tiene, que las otras artes no lo tenemos. En las otras artes no hay un programa específico a responder, digamos. Uno cuando diseña un museo hay un programa específico de necesidades básicas y sobre ese programa específico de necesidades básicas, sea un museo, un hospital o una casa, uno plantea respuestas o soluciones espaciales y formales. En el arte en sí, en realidad el programa se viene delineando de acuerdo a los intereses del contexto en que uno vive, lo social o personal, pero no es que alguien le propone un programa a desarrollar, como que va surgiendo por los propios intereses y atravesamientos que uno experimenta. La producción artística de Lavaqué incluye pintura, cajas, objetos, textos, fotografía e instalaciones, obras que han sido exhibidas en más de un centenar de muestras en Argentina y el exterior. Es que yo no tengo una visión hoy de concebir el arte por disciplinas. O sea, no sé si me puedo enunciar como pintor. Es una de las disciplinas en la que desarrollo varios de mis proyectos y mis obras artísticas, pero no exclusivamente. O sea, yo sé que hay muchos compañeros y colegas que necesitan ubicarse en un lugar de producción y que ese lugar tenga mucho que ver con el oficio aprendido y con la disciplina. A mí me gusta desplazarme intencionalmente porque me permite pensar desde diferentes lugares. Y muchas veces trato de detectar por dónde quiero producir una obra y después defino en qué disciplina la voy a desarrollar. O sea, no lo hago a la inversa. Es casi como un posicionamiento ante la producción de uno. O sea, yo siempre digo que lo único que hace uno de última es abordajes de producción simbólica sobre ciertos aspectos que a uno lo están atravesando y que por lo general tiene mucho que ver con el contexto comunitario. Pero no lo hago a priori de tener un oficio aprendido, que de última, en mis inicios sí intentaba saberlos todos, los oficios. Por eso lo de arquitectura también, lo de filosofía, lo de psicoanálisis, era como que ese paradigma moderno y premoderno de tener todos los conocimientos como para recién comenzar a desarrollarse uno. Creo que sirven, que son una amplia caja de herramientas y que a mí me sirve no encasillarme a priori en que si soy pintor, o si soy dibujante, o si soy fotógrafo, o si soy teórico. Me parece que hay una mixtura, una contaminación productiva entre todas ellas y que cada proyecto va a ir definiendo cuál es la propuesta de donde lo desarrollo. En paralelo a su trayectoria artística, Andrés Lavaqué es docente y realiza clínicas de análisis de producción de obra de otros artistas, tanto en forma particular como en programas institucionales. Además, imparte seminarios teóricos de arte contemporáneo argentino. La obra de Andrés Lavaqué forma parte de museos e importantes colecciones institucionales y particulares del país y del exterior.
Y la obra expuesta acá en la muestra, la obra mía, digamos, son 5 pinturas. Específicamente es lo que la curaduría seleccionó de mi obra. Tal vez también lo que internacionalmente es más conocido, mi obra pictórica. Hay en realidad obras de diferentes series, diferentes épocas, porque yo tengo series o este tipo de trabajos donde lo he desarrollado en diversos medios. O sea, a veces tengo temas, no me gusta tampoco la palabra temas, pero estas problematizaciones poéticas desarrolladas tanto en pintura como en fotografía o como en instalaciones. Con lo cual, no es que sean por disciplina, pero sí son, de hecho, de la misma familia, digamos, ¿sí? Y acá lo que van a ver son 5 pinturas. Básicamente las podría como diferenciar en 2 periodos y en 2 de estas series de problematizaciones poéticas que no necesariamente a veces coinciden con una época, porque hay trabajos o proyectos de problematización que yo vengo desarrollando como paralelos, ¿sí? Y cada tanto vuelvo a hacer algún tipo de obra o de operación sobre eso. A veces una relectura de mi propia obra y a otras veces es desde hoy, como estoy produciendo, cómo miro y cómo trabajo, ¿sí? Esa cuestión que venía desarrollando hace unos años. Se ven heridas y barcas, o heridas y sillas, pero básicamente es el tema de las barcas. En un principio surgieron en mí como un interés de atracción, tal vez como sensual o estético, de las barcas por su forma, pero que logré detectar que lo que me interesaba de las barcas como producción originaria de cultura humana, era un elemento que a la vez era funcional y que conllevaba en sí la metáfora de un elemento que nos convocara a explorar lo inexplorado, ¿no? La barca fue como utilizada para salir a los mares, salir a los ríos a buscar el alimento, pero también salía a buscar los lugares no experimentados. Creo que ese paralelo, o esa metonimia que representa la barca como elemento significativo de la búsqueda de la experimentación, yo le doy una vuelta como de elemento simbólico que representa la construcción de significados sobre la experimentación a futuro. Pero por otro lado, lo utilicé en muchas de las series, que acá hay 2 obras de ellas, como elemento que de alguna manera simbolizaba una ausencia. La barca está siempre vacía, no sé si viste las obras, y esa ausencia está como trayendo al presente la no presencia de los desaparecidos argentinos, militantes, secuestrados y torturados y desaparecidos por la última dictadura militar en los 70. Esto es una cosa que por lo general no cuento porque en realidad es un disparador mío y sé que ahí está como ubicado ese lugar que yo necesitaba procesar. Digo que es para mí altamente simbólico, pero de significación abierta por eso, porque me parece que hay mucha gente que conecta por otro lado y está bueno que así sea, que para mí ese es el disparador. Y hay 2 obras más que son como más cercanas en el tiempo, que es un proyecto que trabajo a través de la pintura desde cierta construcción de pensamiento de los psicoanalíticos, ¿no? Hay dos frases inscritas en el plano pictórico. No hay un plano pictórico como ventana perspectívica de representación de nada, sino que también vuelve lo simbólico a estar como suspendido. Y en ambas de las 2 pinturas que están acá hay como una construcción muy precaria, pero a su vez vacía como de contenido, como para llenarlo, ¿no? Pero a su vez como muy frágil y etérea. Y las frases son 2 frases que tienen que ver muy con lo psicoanalítico, con el abordaje psicoanalítico de la existencia. Una es de Lacan, que es la bella indiferente, digamos, que es como uno de los abordajes que le hace la histeria. Yo le agregué lo de precario o delicada, que es Unbelievable Indifference. Lo puse francés no por cholulismo y esnovismo, sino porque la frase de Lacan está enunciada en francés. Y la otra también tiene mucho que ver con esa actitud de solo esperar y no asumir tal vez un posicionamiento de ser un sujeto que constituye la propia existencia que va abarcando a través de las elecciones que uno toma. La frase dice ella solo espera y a su vez también hay una estructura inestable. Yo creo que constantemente estamos asentados en estructuras que las necesitamos, pero está bueno considerarlas como absolutamente precarias, inestables y temporales y que las tenemos que resignificar y reformular constantemente.
Desde hace 8 años, Andrés Lavaqué dirige curatorialmente y coordina la programación de las salas de artes visuales de Alsina y de la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, donde se han presentado más de 100 muestras de artistas argentinos. Lavaqué también es director del Fondo Nacional de las Artes y participa continuamente como jurado en varios salones nacionales. Esta vasta experiencia le permite tener un amplio conocimiento del arte que se produce en Argentina, conviviendo y conociendo directamente a los creadores. Por esta función de estar dirigiendo espacios, sobre todo a nivel nacional en Argentina, he tenido que viajar estos últimos 6-7 años, casi todos los meses, por las diferentes ciudades del país. Me ha enriquecido mucho, primero porque conozco gran parte de los artistas de todo el país. Hace que uno tenga una visión mucho más real que lo que suele a veces ver en los concursos o en los salones o en los museos, porque por necesidad y por decisión, digamos, he visitado a casi todos ellos en sus talleres, he conocido sus problemáticas, sus maneras particulares de abordar la producción y sus contextos de donde trabajan, porque nosotros estamos todavía creídos a veces en un paradigma moderno de las artes, como si las artes estuvieran escindidas de toda la realidad que nos circunde, que nos atraviesa, y que yo creo que no es así. Creo que aún en el arte contemporáneo, que es un término como difícil de definir, pero por suerte difícil e inasible de definir, hay un montón de características comunes, quizás ya no solo a la Argentina, sino a diversos países o al mundo entero, desde donde abordamos y de donde pensamos lo que es la producción artística, pero sin embargo, cuando uno empieza a recorrer, al menos en la Argentina, que es lo que yo tengo como mucho conocimiento, empieza a ver que todas estas operaciones o tipo y modos de operar desde el arte contemporáneo son muy diversas de acuerdo a la región que uno visita. O sea, aún en cierta contemporaneidad o cierto emparentamiento con las producciones contemporáneas globales, por decirlo de alguna manera, en los modos de casi estéticos y formales o hasta conceptuales de encarar la producción, en Argentina se ve algo muy interesante para mí, que es, de acuerdo a las ciudades y las regiones, eso está muy, pero muy atravesado por el contexto social, cultural, político, económico, ético. Para mí eso lo enriquece. O sea, creo que hace un rato conversábamos si había un arte argentino o si había un arte mexicano. Yo creo que afortunadamente no. O sea, sí hay muchas características que por determinadas regiones uno puede detectar ciertos intereses y cierta casi como cultura regional que se vuelve a escribir y a reescribir, y entonces hay ciertos signos que uno puede detectar de decir, bueno, esto probablemente sean artistas del norte de la Argentina, pero no porque haya un arte regional norteño en la Argentina, sino porque hay como cierta reescritura hasta de la propia historia de la cultura que es mucho más característica del norte que del sur o del centro de Argentina. Creo que en la medida que nos relajemos de la necesidad de definir y de encapsular eso, vamos a poder abarcarlos o por lo menos hacer una intención de aproximación mucho más amplia, donde no estemos forzando a ver si es o no es tal o cual cosa preconcebida para ese arte, llámese argentino, de Yucatán o de México o de cualquier región del planeta. Claudio Ruiz es profesor en la Escuela Provincial de Artes Visuales General Manuel Belgrano, de Rosario, Argentina. En el 2000 creó la galería virtual ProArt, donde sus obras y las de un importante grupo de artistas locales son difundidas en Internet. Cuando entré en la escuela de arte, siempre dibujaba mucho, pensé que iba a terminar siendo dibujante y me enamoré de la escultura. Tuve una profesora que me marcó el camino, mi alma mater, Nilda Piedrabuena, ya fallecida, que bueno, me hizo descubrir el mundo de la tridimensión y ahí empezó el recorrido. Me apasioné por tratar de conquistar el espacio, o sea, trato de que las obras puedan
puedan ganar el espacio, puedan jugar con el entorno. Y bueno, es una búsqueda importante. En general yo hago obras de dimensiones relativamente grandes, entonces trato de que convivan con el espectador, pero que a la vez le ganen un poquito a ese espacio. Tengo una serie de temas, de ejes sobre los que trabajo, que son los que me motivan a la hora de empezar a producir una obra. Y después, bueno, trato de mantenerme fiel a mí mismo, trato de no buscar la respuesta de otro, no buscar la respuesta del público, cómo impactar, sino verdaderamente trato de tener una coherencia conmigo mismo en el momento de la producción de la obra. De hecho, hice una serie bastante importante que fue donde me definí de alguna manera estéticamente, y eran obras en madera. Después de esas obras en madera, como necesitaba otras resoluciones, fui agregando partes de metal, y de ahí el paso directo a trabajar todo en metal. El metal tiene algunas características que me parece que son muy interesantes, desde el punto de vista del paso del tiempo, la erosión que se produce en el metal encontrado. Cuando voy a las chatarrerías a buscar materiales, voy buscando ese material marcado por el paso del tiempo, con marcas de óxido, con zonas corroídas. Trabajo mucho después con esas texturas, que como trabajo una terminación, un acabado con color, trato de resaltar justamente esas características propias del material. Yo tengo una característica muy particular, que en general, si bien tengo sopletes de corte, sopletes de temperatura, yo el metal trato de no doblarlo, no torsionarlo con calor, sino que lo hago en frío. Lo hago a modo de golpes, con prensas y con torsiones mecánicas. O sea, pongo brazos de palanca y voy produciendo giros en el metal, aperturas, cierres. Sobre todo como trabajo con perfiles de acero y demás, se vuelve una lucha cuerpo a cuerpo entre el artista y la obra, y uno de los dos gana. A veces gana el metal. Tengo cicatrices que son muestra de eso, pero en general me gusta, es muy físico mi proceso de creación. Me gusta mucho martillar la obra, poner brazos de palanca, o sea, hago una serie de técnicas, uso y de procesos que tienen que ver con mucho de poner el cuerpo. A veces llego con un boceto muy armado, a veces llego con una idea muy dibujada, ¿sí? Trabajo mucho con bocetos en lápiz, y otras veces no, otras veces es más un diálogo con el material, una determinada forma que me llama la atención. Cada vez que voy a comprar a la chatarrería se ríen porque me dicen, ¿qué venís a buscar? Y le digo, todavía no sé. Y entro, recorro, y después, una vez que recorro y miro, elijo, voy haciendo toda esta búsqueda, ¿no? La obra escultórica de Claudio Ruiz logra estructurar un discurso plástico, conjugando un porcentaje de abstracción, argumentación metafísica y un apego casi concreto a los materiales. Tengo una necesidad de quitarle un poquito esa frialdad. La gente considera que las obras en metal, que las esculturas en metal son frías. Entonces trato de sacarle esa característica. Una de las partes es, como decías vos, con todo ese proceso orgánico. El tipo de corte, el tipo de soldadura, el tipo de material. Trato de darles texturas que tengan relaciones con seres vivos de alguna manera. De hecho, hago también un paralelismo simbólico entre las obras y la naturaleza humana. Trato de hacer algunos recorridos donde se pueda manifestar semejanzas entre las cosas que nos pasan cotidianamente con lo que le pasa al material. Yo todas mis esculturas las pinto, les hago un proceso de coloración a través de óleos y aceites, pinturas al óleo, ¿no? Y después, bueno, en algunos casos con barnices, en otros casos con otros procesos y otros tratamientos, lo que hago es neutralizar el proceso de oxidación. Me interesa que la obra esté oxidada, pero no me interesa que se siga oxidando simplemente por una cuestión azarosa, sino que me gusta controlar ese proceso. Entonces, bueno, algunas de las obras las expongo a ácidos, a calor, a temperatura, a intemperie y demás, y después, una vez que consigo los efectos, freno ese proceso, lo dejo, o sea, lo paralizo de alguna manera,
y le doy ese acabado que también tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, ¿no? El hecho del metal tan frío, con su característica propia, su color agrisado y demás, cuando tiene coloraciones, le da una calidez, se arrima un poquito más a cuestiones orgánicas. Y como te decía antes, yo considero a mi obra como que es abstracto-simbólica. Con más de 30 años de trayectoria, Claudio Ruiz ha transitado por diversos lenguajes y técnicas, experiencias que podemos disfrutar a través de las obras que el artista expone en el pasaje Revolución. Bueno, acá hay una serie de obras, algunas de dimensiones un poco más grandes, algunas otras más chicas. Las más chicas las pensé en función del traslado. Yo, dentro de mi proceso creativo, hubo un periodo donde empecé a hacer alguna obra un poco más chica. De hecho, yo exponía en diferentes ciudades y en diferentes provincias de Argentina. Entonces, el hecho del traslado de la obra muy grande, me pasó cuando mandé a la ciudad de Córdoba. Es un trastorno tener que mandar la obra y no poder acompañarla uno, a veces por cuestiones laborales y demás. Yo soy muy obsesivo, me gusta ir con la obra, volver con la obra. Me cuesta desprenderme y que alguien la lleve, la mueva. Pero bueno, en determinado momento empecé a hacer obras de dimensiones un poco más chicas, por una cuestión de poder trasladar y mostrar en otros lugares. Fueron series de obras más chicas y después hice una serie de obras que se desarman. Tengo muchas obras que van abulonadas, entonces uno puede ir desarmándolas, se desmantelan en 2 o en 3 partes, entonces a veces el envío resulta más cómodo, es más fácil de manipularlas y demás. Hay obras mías que superan los 120 kilos, entonces son difíciles de manejar. Creo que el hilo conductor de estas obras tiene que ver con esto del paralelismo o el simbolismo de la humanidad de la obra. Hay obras que tienen grietas, tienen fisuras, tienen marcas, que es un poquito lo que nos pasa a nosotros. La vida nos va marcando desde diferentes lugares, a veces nos agrieta, y decimos siempre que lo que no nos mata nos hace más fuerte. En el metal también, en el metal se produce que con algunos cortes, con algunas soldaduras, el metal se refuerza, se hacen otros sectores de tensión nueva. Y esos paralelismos me parece que son interesantes buscarlos, y por eso después trato de alguna manera anclar algunos de esos títulos a través del título, ¿no? Anclar un poquito la idea, el concepto que tiene la obra. Hay una de las obras que aparece acá que se llama Reminiscencias, que tiene unos símbolos del metal que asemejan lunas y soles, y tiene que ver con, es una especie de tótem, ¿sí? Tiene que ver con lo ancestral, es una búsqueda que a mí también me interesa, buscar nuestras raíces, todos los procesos creativos que hubo en las culturas primigenias y que de alguna manera nos han dejado un legado de elementos, de símbolos, de signos, de su manera de entender el mundo, de entender la vida, de entender el universo, que no es poco. Yo te contaba hace un rato que bueno, con la cuestión esta de mi fe personal, yo soy cristiano, y me parece que en las obras también busco esto, ¿no? Decíamos, hay un Dios creador y hay un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, entonces también es creador. Esta búsqueda de crear a través de una cuestión espiritual de alguna manera. Hay muchos simbolismos espirituales que aparecen en las obras y que bueno, son el gran hilo conductor de toda mi producción. Pero como te decía en algún otro momento, hay otros elementos que aparecen, núcleos, huevos, esferas, elementos que tienen que ver con nacimiento, con vida latente, con un huevo, con una semilla que está esperando su oportunidad para desarrollarse, para crecer, para producir. En nuestras vidas también aparecen elementos que están dentro nuestro y que a veces tienen que esperar sus procesos, tienen que esperar determinados tiempos para poder salir a la luz. Me ha tocado hacer muestras en un montón de lugares, en algunos la obra establecía un diálogo con el espacio, con el lugar donde estaba, y en otras
se neutralizaban uno al otro. Entonces, bueno, uno hace esa búsqueda, o yo particularmente tengo esa necesidad de que la obra sea grande, de que la obra sea importante, que se conserve en el tiempo, como te decía antes, que la obra pueda permanecer, que la obra sea sólida. Tengo varios conflictos a la hora de producir las obras, porque por un lado están mis formas orgánicas que terminan en puntas, y por otro lado digo, va a haber gente alrededor de esto en algún momento, entonces a veces uno va redondeando puntas o cambiando resoluciones para evitar que una obra sea demasiado agresiva, ¿no? Porque como decía recién, tiene que conquistar el espacio, pero tiene que también poder convivir en un espacio con gente, con otras obras, en un salón, en un museo, en algún lugar donde va a ser expuesta. En Argentina no hay demasiado todavía de esta cuestión, no hay leyes patrimoniales demasiado establecidas, salvo en la provincia de Córdoba, con respecto a que los edificios públicos tienen que tener obra de autores locales. Se está peleando por eso, hay un atisbo de ley en Rosario, donde yo vivo, pero todavía no hay una gran energía puesta en esto. Pero yo considero que la obra de los artistas locales tiene que estar, tiene que figurar. Yo hoy veía esta sala, que es de un artista local de ustedes, y que el hecho de que la obra pueda estar mostrada en el propio lugar del autor es importante, es relevante. O sea, es una persona que convive o convivió en un determinado tiempo con el mismo espacio con el que convivimos nosotros. Hay una cuestión atemporal tal vez, pero hay una cuestión de que recorrió las mismas calles, estuvo en los mismos lugares, compartió espacios semejantes a los nuestros, y desde ahí se influenció para producir una determinada obra, y me parece que eso tiene que ser valorado. Y este tema de que la obra tiene que estar en contacto con el público. O sea, yo soy un convencido de que la obra embalada y guardada no sirve. Me encantó el pasaje de la Revolución. Cuando lo vi dije, esto es un lugar espectacular para poner esculturas, sinceramente, porque es un espacio abierto, pero techado, la obra está protegida, está dentro de un museo, que también hay un control, porque bueno, la verdad que encontrar gente que está interesada todavía en mostrar producciones de gente que vive tan lejos, y de poder traerlos y hacer acercamientos, ¿no? Me parece que es muy valioso, es muy interesante, y me parece que va a dejar muy lindos lazos para cuestiones futuras, para que se puedan seguir armando algunas otras actividades conjuntas. Argentina en Yucatán está dispuesta en las salas 9, 10, 11 y 11 bis, así como en la Galería Norte y el Expoforo hasta el 31 de julio, mientras que en el Pasaje Revolución, por anexo al museo, la muestra permanecerá hasta el 30 de septiembre.